plantean varios escenarios clínicos y dependiendo del escenario clínico dicen qué imagen se debe tomar. Es muy recomendable como para no pedir cosas innecesarias que es en nuestro diario vivir. Entonces, por ejemplo, en el contexto de trauma cervical, la primera imagen, dependiendo de los criterios Nexus, que son criterios clínicos para ver si el paciente necesita una imagen o no, también hay unas reglas canadienses. Si uno dice, necesito una imagen, la primera imagen debería ser tomografía simple. Ya de segunda siquiera la radiografía convencional. Entonces, si yo estoy en un centro donde hay tomógrafo, tomografía simple. Si estoy en un sitio donde no tengo nada, solo radiografía convencional, ahí sí, radiografía convencional. A veces les enseñan que uno debe escalar las cosas, o sea, primero el uno, luego el otro, luego el otro. Pero hay escenarios clínicos donde uno comienza el abordaje con una imagen que es, en este caso, tomografía simple. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. En esta proyección lateral, uno ve que hay disrupción de esta línea que es la espinolaminar en una paciente con un trauma por caída de bicicleta. No es un hallazgo fácil de ver, pero tenía fractura de los vehículos DC2. Y uno lo sabe porque hay disrupción de las líneas. Respecto a la radiografía de columna torácica también tenemos dos proyecciones, una frontal y una lateral. Al igual que en la radiografía del tórax, uno sabe que la lateral está rotada viendo los arcos costales que no tienen que tener una distancia mayor a 1 centímetro. Y respecto a la radiografía lumbar, un protocolo estándar viene con una proyección lateral y una proyección frontal. A veces para caracterizar la articulación del E5C1 se puede dirigir el rayo hacia esa articulación y esto nos va a permitir una mejor caracterización de ese foramen. Porque en una proyección normal de pronto parece estenótico, pero si uno le toma un cono, pues como se llama esa proyección, uno se da cuenta que es un foramen normal. La radiografía, además de trauma, también tiene otros usos. De pronto lo que más vemos de lejos en pacientes mayores son cambios degenerativos. Los cambios degenerativos, en este caso, son los cantados por espondilosis, que es como le llamamos a los osteopitos, como estas excrescencias óseas que salen en los cuerpos vertebrales. Cuando ya se pegan, a eso le decimos similesmifitos. Osteocondrosis, que es como le llamamos a la patología degenerativa, la radiografía se ve como disminución en la amplitud de los espacios intervertebrales. Y artrosis interfacetaria, que al igual que la artrosis de cualquier otro lado, se caracteriza por lo mismo: disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y osteopitos marginales. En este caso, por ejemplo, también había una escoliosis de convexidad derecha. También nos permite ver cambios postquirúrgicos. Entonces, cuando funcionan una articulación con otra, eso le decimos una artrodesis. Las artrodesis pueden ser anteriores, laterales, posteriores. En este caso es una artrodesis posterior, realizada con estos de aquí, que se llaman tornillos transpericulares, y estos de aquí, que son barras posteriores. A veces también hacen disectomía, por ejemplo, cuando hay una hernia o algo así que condicione estenosis del canal central. Entonces quitan el disco, pero tienen que dejar algo para conservar la estabilidad de la columna. A eso le decimos un cajetín intersomático. A veces también quitan un cuerpo vertebral, eso se llama corpectomía, y dejan cilindros intersomáticos o cilindros espaciadores. Respecto a la radiografía panorámica, es una radiografía que se obtiene de toda la columna y se fusiona. Esto solo sirve para una cosa y es medir. Entonces, aquí podemos ver las curvaturas fisiológicas de la columna. Entonces, en la columna lumbar, que es esta parte, y en la columna cervical vamos a tener lordosis. Y en la columna torácica y en el sacro vamos a tener cifosis. Los valores se miden tomando como cada... Para cervical, entre C1 y C7, trazamos unas líneas y ahí vamos a decir si está hiperlordosis o no. El valor de referencia es 45 grados. Entonces, si el ángulo da más de 45 grados, quiere decir que hay una
hiperlordosis. Respecto a la columna torácica, eso varía de donde uno lea. El valor, hay algunos que dicen 40 grados, otros 45 grados, otros 50 grados. 50 grados se me hace fácil de recordar, entonces uno traza una línea entre el platillo terminal superior de T1 y de T12, y si da mayor de 50 grados vamos a decir hipercifosis. Y respecto a la columna lumbar, entonces también varía el método de medición dependiendo de donde uno lea. Hay algunos que cogen el platillo terminal superior de T1, otros de T11, pero el valor aquí para recordar son 60 grados. Entonces, más de 60 grados, vamos a decir hiperlordosis. Respecto a la escoliosis, vamos a cuantificar algo que se llama el ángulo de foco. Uno ve cuál es la vértebra que está más desviada arriba y más desviada abajo. A esas vértebras les vamos a decir vértebras terminales. Cogemos el platillo terminal superior de una, el platillo terminal inferior de la otra. Como se describió inicialmente es trazar una línea, luego un ángulo a 90 grados, luego otro ángulo a 90 grados y el ángulo entre esos dos ángulos de 90 grados del ángulo de foco. Eso ya no es necesario hoy en día porque los pads que utilizamos ya tienen métodos de cuantificación que nos permiten sacar ese ángulo sin tomarse esas muestras. Entonces aquí ustedes me ponen una escoliosis de 19 grados. Cuando uno describe una escoliosis también tiene que nombrar otras vértebras. La vértebra que está más desviada en el centro de la curvatura le vamos a decir ápex. Y si uno traza una línea a través del ápex, la última vértebra por la que pase esa línea, le vamos a decir vértebra estable. Otra cosa que uno ve, además de la escoliosis, es el componente rotacional, que se saca por este método descrito por Nash-Moore. Entonces uno traza unas líneas y ve estos de aquí que son los perículos. Dependiendo de qué tan desviados los perículos, vamos a decir componente rotacional grado. Aquí el B es 1, C es 2, D es 3 y E es 4. Entonces el informe debería ir como escoliosis lumbar de convexidad izquierda o derecha, o uno lo puede resumir como texto escoliosis o escoliosis, si quiere ser más sucinto. Con ápex central, vértebras terminales superior y inferior dental, componente rotacional grado. Adicionalmente, otra cosa que vemos son los balances, porque cuando hay una escoliosis o hay una hipercifosis o hay una hiperlordosis, se pueden alterar los ejes mecánicos de la columna y eso puede empeorar o puede empeorar los síntomas y condicionar otras lesiones estructurales casi siempre negativas. Para ver los balances tenemos el balance coronal, que se saca trazando una línea desde el cuerpo S7 que se va a llamar la plomada, completamente vertical. Después miramos la distancia que hay entre esa línea y otra que atraviese la mitad del saco. Esa línea se va a llamar la línea sacromedia. Si la distancia entre la línea, el balance coronal de este ejemplo es 0, porque pasa la plomada justo por la mitad del saco. Pero si esta línea está desviada hacia la derecha, le vamos a decir balance coronal positivo. Si está desviada hacia la izquierda, le vamos a decir balance coronal negativo. Y ese valor tiene que ser más de 20 milímetros. O sea que si da una desviación solo de 15 milímetros, ese sigue siendo un balance coronal neutro. Pero si da 21 milímetros hacia la izquierda, ese va a ser un balance coronal negativo. El balance sagital se saca también en el centro de S7, pero aquí el punto de referencia va a ser el margen posterior de S1, o sea, del saco. Si la línea está hacia adelante, como en este caso, le vamos a decir un balance sagital positivo. Y si la línea está hacia atrás, le vamos a decir balance sagital negativo. Aquí lo mismo en las curvaturas fisiológicas, entonces ustedes pueden ver que esta paciente tenía una hiperlordosis torácica y aquí una lordosis lumbar normal. Adicionalmente, cuando hay una hiperlordosis, una hipercifosis, como que los pacientes compensan con otros mecanismos. Uno de esos mecanismos de compensación son los ángulos pélvicos. El problema es que tener alteración de estos ángulos puede alterar la mecánica de la columna y condicionar dolor, cambios degenerativos. Entonces, cuando se va a corregir lo de arriba, se tiene que tener en cuenta lo de abajo, sobre todo en pacientes postquirúrgicos.
A veces les hacen artrodesis y se generan los segmentos que están adyacentes a los que intervinieron, pero es porque no se tuvieron de pronto en cuenta los balances de la pelvis. Tres valores que son el ángulo de incidencia pélvica, el ángulo de inclinación pélvica y la pendiente exacta. Para sacar el ángulo de incidencia pélvica, la proyección tiene que incluir las cabezas femorales. Entonces yo trazo o yo discrimino las cabezas femorales y marco un punto que esté en el centro de ellas dos. Después trazo una línea que vaya hasta el centro del platillo terminal superior de ese uno. Después trazo otra línea que vaya desde el centro del platillo terminal superior de ese 1 y que sea perpendicular al mismo, es decir, 90 grados. El ángulo entre esta línea y esta línea nos va a dar el ángulo de incidencia pélvica. Ahorita les muestro cuáles son los valores normales, porque dependen del ángulo de incidencia. El ángulo de inclinación pélvica se saca con una misma línea que vaya entre el centro de las cabezas femorales hasta el centro del platillo terminal de C1 respecto a una línea que sea completamente vertical, es decir, parecido a la pluma del balance. Y la pendiente sacra es el más fácil de sacar de pronto, que es el ángulo del platillo terminal superior de C1 respecto a la horizontal. Hay otro ángulo que es el ángulo pélvico T1, que no es completamente perpendicular al platillo terminal superior de S1, sino que se saca respecto al centro del cuerpo de Bruno. Ya teniendo en cuenta esas medidas, uno puede ver qué tanto deformidad o qué deformidad tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, el ángulo de incidencia pélvica tiene que ser, o los valores de normalidad van a depender del valor que yo saqué de la lordosis normal. Es normal dentro de los 10 grados de la lordosis. Entonces, si yo tengo una lordosis de 50 grados, el ángulo de incidencia pélvica tiene que ser 50 más o menos 10. Si supera los valores entre 10 a 20 grados, eso le decimos deformidad moderada, y si supera los 20 grados, eso le decimos deformidad marcada. Respecto a la inclinación pélvica, el valor normal es entre 10 y 20 grados. 20 a 30 grados le decimos moderado y más de 30 grados le decimos marcado. Y el ángulo pélvico T1 es ya cuando está aumentado por más de 20 grados, a eso le decimos deformidad marcada. Adicionalmente, uno puede hacer adquisiciones dinámicas, como en este caso, por ejemplo. Las adquisiciones dinámicas se pueden hacer en flexión, extensión de cervical o torácica, o se pueden hacer con flexión lateral. Las de flexión y extensión anterior y posterior sirven para ver si una listesis es inestable. Entonces, esta paciente, por ejemplo, tiene una extensión posterior y aquí vemos que se conserva la alineación de los cuerpos vertebrales. Pero en la proyección lateral ustedes ven que el cuerpo del E5 se desplaza respecto al de S1. Eso quiere decir que es una anterolistesis y se considera inestable. Si uno toma una adquisición sin las proyecciones dinámicas, de pronto no se da cuenta de esto. Y aquí tenemos con proyecciones laterales. Cuando hay escoliosis, hay curvas estructurales y curvas compensatorias intentando compensar la escoliosis marcada. Entonces ustedes por eso ven a veces deformidades en el fetal. Para determinar cuál es si la curva es estructural o no, hacemos estas que son proyecciones laterales. Si la curva escoliótica se quita, quiere decir que no era estructural, era compensatoria. Si la curva persiste, quiere decir que la curva sí era estructural. También nos permite ver cambios postquirúrgicos. Entonces, por ejemplo, en un paciente con escoliosis, lo que se hace es una artrodesis de todos los segmentos involucrados. Además, son cirugías muy largas y complejas. Después de que se hace la corrección quirúrgica, uno también tiene que evaluar los ejes para ver si quedan adecuadamente alineados, porque si no, puede haber alteraciones mecánicas. Esta paciente, por ejemplo, le corrigieron una escoliosis, pero ustedes ven que tuvo una posterior hipercifosis torácica, seguramente después de la intervención quirúrgica. Listo. Y hablando de la tomografía, un protocolo de tomografía estándar va a tener un filtro para hueso con ventana de hueso, un filtro para tejidos blandos con ventana de tejidos blandos en plano sagital,
y vamos a tener imágenes axiales. En columna lumbar, lo mismo. La tomografía tiene ciertas ventajas respecto a la radiografía convencional y es que nos permite caracterizar muchísimo mejor las estructuras óseas. Y además tiene una ventaja y es que nos permite ver tejidos blandos. Hay que tener en cuenta que el canal central no es tan fácil de caracterizar por tomografía. Si yo sospecho una mielopatía, radiculopatía, una colección epidural, ahí me voy a pasar a resonancia. Aquí, por ejemplo, vemos que nos permite caracterizar los osteopicos marginales de una espondilosis y la artrosis interfacial. Y aquí el mismo ejemplo de la otra paciente que les puse en radiografía convencional. Ustedes ven que en la tomografía es mucho más fácil ver la fractura. Entonces, por eso es que la tomografía es preferible a la radiografía en el trauma. Adicionalmente, en otros tipos de fractura, esto no es fácil de ver a veces en la radiografía, pero ustedes ven que hay un acuñamiento de esta vértebra. Eso es porque hay fractura de su platillo terminal superior, tanto de T5 como de T6, y aquí se ve más claramente el trazo de fractura. La clasificación que utilizamos para ver las fracturas de columna es la de la Auer-Spine, seguramente la superior. Aquí tenemos una fractura que es, digamos, hay algunas fracturas que se consideran no estructurales, porque si uno se le fractura una apófisis transversa no pasa nada, si una apófisis espinosa no pasa nada, pero si es un pedículo, la lámina, un cuerpo vertebral, de pronto eso sí pasa algo. Aquí tenemos, por ejemplo, este paciente con una fractura de apófisis espinosa, de fractura de apófisis espinosa y además un neumotórax traumático. Aquí está fracturada esta lámina cervical, sin embargo, si es estable, se deja quieta, si es inestable, se interviene. Y aquí está fracturada un poquito sutil de este cuerpo vertebral, que es ese trazo radiológico más tarde que pueda interesar. Aquí otra fractura, esta es una fractura, se le llama por estallido incompleto cuando solo comprime uno de los platillos terminales. Y si son los dos, le vamos a decir por estallido completo. También no es tan bueno como, bueno, hay algo y es que uno puede ver las escoliosis en tomografía, pero la cuantificación de las curvas se tiene que hacer en bipedestación, es decir, solo se puede con radiografía, porque un paciente que le toman una tomografía, si no es un tomógrafo de pie, que son muy raros, van a estar acostados, ¿no? Entonces, a pesar de que yo veo la curvatura esquelética, de pronto la medida va a ser imprecisa. Aquí ustedes ven otra fractura. Aquí hay una disociación del arco de ambas láminas. Esta fractura se considera inestable, sobre todo porque hay una anestesis traumática. Las fracturas no solo las fracturas de los cuerpos vertebrales no son necesariamente solo traumáticas. Los pacientes con osteoporosis pueden tener fracturas por insuficiencia. Y los pacientes con algunas neoplasias, una masa o algo así, pueden tener fracturas patológicas. Aquí ustedes ven, por ejemplo, que hay una disminución de la amplitud de este espacio o de este cuerpo vertebral y de los espacios intervertebrales asociados. Esto corresponde a una fractura por insuficiencia. La clasificación que utilizamos para ver las fracturas por insuficiencia, es decir, por osteoporosis, es la de Llenard. Si el acuñamiento es menos del 20%, eso no se considera fractura. Si es entre el 20 y el 25%, vamos a decir Llenard 1. Si es entre el 25% y el 40%, vamos a decir Llenard 2. Y si es más del 40%, como en este caso, vamos a decir Llenard 3. El tener una fractura por insuficiencia en la columna ya es un criterio diagnóstico de osteoporosis. Entonces, si hay disminución de la densidad ósea en una fractura, ya uno puede decir osteoporosis, sin necesidad de osteocitometría. Aquí tenemos otras fracturas del platillo terminal superior y asociado a cambios degenerativos. Entonces, ustedes ven la formación de osteofitos, que son los cachitos anteriores, y ya cuando se pegan, sin degenerativos.
también nos permite caracterizar otro tipo de lesiones. Entonces, ustedes ven que se pierde la cortical de esta vértebra que es L4 y uno ve una lesión como con densidad de tejidos blandos que destruye la cortical y se mete a los forámenes y al espacio extraforaminal y al canal central. Esto corresponde a una lesión metastásica. La metástasis que les mostré ahorita, si es radiolúcida, le vamos a decir lítica. Pero las metástasis a veces pueden ser escleróticas, o sea, blancas. Este tipo de metástasis les vamos a decir plásticas. Esta metástasis, bueno, ahorita lo vemos en el resto, también tiene un componente de tejidos blandos y realmente lo que importa no es lo de la vértebra, sino lo que sale de la vértebra porque se comprime. Raíces, médula espinal, vasos, nervios, etc. Este es un caso de tumato. Ustedes ven que hay esclerosis del disco intervertebral, pero sobre todo destrucción. Esclerosis del cuerpo vertebral, pero sobre todo destrucción del disco intervertebral. Y uno ve una lesión con densidad de tejidos blandos de forma abusada que se va hacia el espacio anterior y epidural anterior. Esto correspondía a una tuberculosis. Entonces, espondilolisitis tuberculosa. Por resonancia magnética, entonces los protocolos de adquisición van a ser planeados respecto a los cuerpos vertebrales. Aquí tenemos una imagen de columna cervical potenciada en T2 y de columna torácica potenciada en T2. Los cuerpos vertebrales a medida que uno envejece van a estar reemplazados por grasa, entonces van a ser hiperintensos en T2, el líquido cefalorraquídeo va a ser hiperintenso en T2 y la médula espinal va a tener una señal intermedia en T2. El protocolo óptimo debería ser T2 sagital, a veces se incluye en DT sagital, en el hospital no lo tomamos. STIR sagital, que lo que va a hacer es, va a ser parecido a un T2, pero no va a tener hiperintensidad de la grasa. Entonces, cualquier cosa que brille en STIR fuera del líquido cefalorraquídeo probablemente va a ser patológico. Y un T1 que se hace tanto simple como contrastado. En cuerpo, o sea, del cuello para abajo, todo se contrasta en T1. Y tienen que ser con supresión grasa, porque el contraste va a ser hiperintenso en T1. Si yo no quito la grasa, no voy a ver el contraste. Entonces, T1 con supresión grasa, contrastado. A veces para lesiones desmineralizantes se toman estas especiales que son muy potenciadas en T1, que son el SIR y el Rage, en el hospital que lo tomamos. Y en protocolo también puede incluir imágenes axiales, mínimo un axial T2. Pero también se incluyen a veces axial T1 y axial T1 por contraste, y el que les mostré ahorita, el T2 por gradiente de columna cervical. Aquí tenemos la comparación de un T1 simple respecto al T1 con contraste. Afortunadamente, a diferencia de lo que pasa con el músculo esquelético, aquí es fácil reconocer las secuencias. Entonces, si yo veo líquido hiperintenso, el líquido cefalorraquídeo, solo tengo dos posibilidades: que sea un T2 o un STIR. Si no veo grasa y el líquido hiperintenso, es un STIR. Y ya si el líquido es hiperintenso, solo tengo una posibilidad y es que sea un T1. Vamos a hablar de operaciones degenerativas, que es algo que vemos todo el tiempo. Entonces, hay una unidad espinal funcional que está conformada por dos vértebras adyacentes, el disco vertebral, los ligamentos espinales que ya vimos y las articulaciones interfacetarias. Casi todo el peso de la columna, el 70% va a estar en los cuerpos vertebrales y solo el 30% en los arcos posteriores. La etiología de los cambios degenerativos usualmente son microinsultos mecánicos o macroinsultos mecánicos, ya sea por una fractura, por cirugía de columna o una enfermedad metabólica, y todos los elementos van a subir cambios morfológicos que se pueden considerar degenerativos. Entonces, si es del cuerpo vertebral, espondilosis; si es del disco intervertebral, osteocondylosis; si es de las articulaciones interfacetarias, artrosis interfacetaria; y si es de las apófisis espinosas, a eso le decimos roce interespinoso o artrosis interespinosa. Aquí tenemos, por ejemplo, los cambios de los discos intervertebrales. Si comparamos esta imagen potencial en T2 respecto a las que les mostré al inicio, ustedes ven que los discos están más negros, es decir, hipointensos porque se deshidrataron.
Y adicionalmente hay una deformidad de los discos que sale hacia el canal central, que es esta de acá. Cuando hay cambios en los discos intervertebrales también puede haber cambios reactivos de la médula ósea adyacente. Entonces, esta es una imagen potenciada en T2, esta es una imagen potenciada en T1 y este es un STIR. Lo que es brillante tanto en T2 como en STIR es edema. Lo que es brillante tanto en T1 como en T2 es grasa. Si los cambios son de edema en los platillos terminales, como en este acá, a eso le vamos a decir cambios MODIC tipo 1. Si hay reemplazo graso, sí, eso quiere decir hiperintenso en T1, que es este de acá, e hiperintenso en T2, es decir, grasa, a eso le vamos a decir MODIC 2. Y si es esclerótico, quiere decir que se vuelve negro en todas las secuencias, a eso le vamos a decir MODIC 3. Adicionalmente, en este caso, por ejemplo, también tenemos una artrosis interfacetaria. Eso usualmente elonga los ligamentos amarillos y condiciona estenosis subarticular y foraminal. Y cuando se pegan las apófisis espinosas, a eso le vamos a decir fenómeno de roce interespinoso, o tiene un epónimo que es PAS, como es este de acá. Entonces se empieza a tocar una apófisis espinosa con la otra y se esclerosa sus márgenes, entonces por eso se ve tan negrito en T2. Ahorita nos devolvemos a este caso que es interesante porque tiene una mielopatía. Listo. Ya teniendo en cuenta los cuerpos vertebrales y los discos, ellos también pueden tener desplazamientos. A eso les vamos a decir abombamientos, protrusiones y extrusiones. Un desplazamiento discal cuando es de todo el disco, es decir, aquí tenemos el disco normal, pero aquí sale todo por fuera de los márgenes del cuerpo, le vamos a decir abombamiento difuso. Para que sea un abombamiento difuso tiene que ser más de 90 grados de la circunferencia del disco o más del 25%, que es lo mismo. Si solo sale hacia un lado, pero sigue siendo más de 90 grados, a eso le vamos a decir un abombamiento asimétrico o anular. Nosotros preferimos el término asimétrico. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos abombamientos. ¿Qué pasa si es menos de 90 grados? A eso le vamos a decir protrusión o extrusión. Si el domo, o sea, lo que sale, es más estrecho que la base, le vamos a decir protrusión. Pero si la base es más estrecha que el domo, protrusión. Si la base es más estrecha que el domo, eso le vamos a decir extrusión. Y todas estas son hernias discales. Entonces, esto de aquí es una protrusión. Esto de aquí es una protrusión que va hacia el foramen. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno describe protrusiones y extrusiones, es hacia dónde va. Entonces, si sale aquí hacia el centro, le vamos a decir central. Si sale un poquito hacia el ladito, a eso hay gente que le dice paracentral. Si sale en el receso por donde descienden las raíces, a eso le vamos a decir subarticular. Y si sale hacia el foramen, le vamos a decir foraminal. También hay extraforaminales, pero esas no son relevantes porque casi nunca comprimen nada. Las más problemáticas de pronto son centrales si comprimen la médula espinal, subarticulares si comprimen la raíz descendente o foraminales si comprimen la raíz emergente. Como en este caso. Pues esta es una protrusión foraminal, pero no tiene un efecto compresivo significativo, ¿no? Muchas veces, entonces, ya tenemos el cuerpo, los discos y ahora tenemos las facetas. Esto es una artrosis interfacetaria. Normalmente, como tienen líquido sinovial, uno debería ver una banda hiperintensa en T2.
Cuando disminuye el espacio articular se pierde esa banda hiperintensa en T2 y las superficies articulares se van a volver hipointensas, o sea, escleróticas. Adicionalmente, también se pueden formar osteofitos maquinales, a eso le decimos una artrosis interfacetaria. Aquí nos devolvemos entonces central, subarticular, foraminal y extraforaminal. Dependiendo de su ubicación pueden comprimir o no las raíces. Entonces, esto sería central, subarticular, foraminal y extraforaminal. En el plano sagital las extrusiones a veces pueden hacer algo, y es que migran hacia arriba o migran hacia abajo. Entonces a eso le vamos a decir migración superior o craneal o migración inferior o craneal. Y hay que estar pendiente de si comprime alguna raíz, porque eso es lo que genera los síntomas. Respecto a la listesis, cuando los cuerpos se desalinean entre sí, a eso le vamos a decir listesis. Lo nombramos lo que haga el cuerpo de arriba respecto al de abajo. Entonces, si se mueve hacia adelante, a eso se le llama anterolistesis. Si se mueve hacia atrás, a eso le vamos a decir retrolistesis. Y dependiendo de qué tanto se mueva, 25%, 50%, 75%, 100%, lo vamos a clasificar en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y hay un término que se llama espondilotosis, que es que el cuerpo vertebral se mueve completamente adelante del otro. Esos son grado 5. Cuando hay una listesis, no solo basta con decir la listesis, sino que uno tiene que intentar establecer la etiología. La mayoría o muchas van a ser polisis de la fase interarticulares, que es lo que vamos a enseñar en el grado del signo del collar del perrito. Sin embargo, para ver eso, uno tiene que adquirir una revisión clínica. Lo más fácil es ver pues, el desplazamiento del disco. También pueden ser degenerativas o por luxación de las articulaciones interfacetarias. Hay unos hallazgos que en el contexto de la columna degenerativa van a sugerir inestabilidad y por ende de pronto el paciente se maneja o requeriría un manejo más agresivo. Por ejemplo, que haya aumento del líquido interfacetario, a eso le vamos a decir sinovitis. Que haya quistes sinoviales que procurarían, por ejemplo, en este caso es el receso subarticular y condicionen compresión. Que haya hipertrofia facetaria, ustedes comparan esta con esta y esta se ve más grande, esclerótica, con osteofitos marginales. Y otra cosa que se llama fenómeno de vacío, que es que se llena de gas el disco intervertebral por su colapso total. Respecto al canal central, hay varios sistemas de clasificación. Entonces, todos esos cambios degenerativos en su conjunto pueden hacer que el canal central, que es por donde pasa la media de las raíces, se comprima. Y vamos a hablar de estenosis leve, cuando todavía vemos algunas raíces, moderada, cuando las raíces están ahí apretadas, y severa, cuando uno ya no ve nada de líquido cefalorraquídeo. Y extrema, cuando la hipertrofia oblitera por completo el canal central. La estenosis del canal central puede ser porque hay un abombamiento, una protrusión, una artrosis facetaria, o a veces en los pacientes muy gorditos aumenta la grasa del espacio epidural y se estenosa el canal central. También vamos a hablar de estenosis foraminal. Entonces los foramines van a estar rodeados, va a estar la raíz rodeadas de grasa. Si uno ve que se oblitera un poquito el espacio taso inferior, a eso le vamos a decir estenosis foraminal leve. Si va inferior y superior, pero la raíz todavía tiene un poquito de grasa alrededor, a eso le vamos a decir estenosis foraminal moderada. Y si ya la raíz está completamente comprimida, a eso le vamos a decir estenosis foraminal severa. Otras alteraciones que a veces podemos ver. Entonces, en este caso, este es un paciente en el contexto de un trauma y ustedes ven aplastamiento de estas vértebras, todo lo que es hipointenso en T1, muy hipointenso es patológico, ya sea por trauma, infección, cáncer. Entonces ustedes ven que esta vértebra está completamente negra y el gatillo terminal de esta está hipointenso. Y eso se correlaciona con una hiperintensidad de señal en T2 y en STIG, que es externa. Pero adicionalmente, el ligamento interespinoso también está brillante. Eso quiere decir que hay una lesión del complejo ligamentario posterior y por ende, esta es una lesión inestable que requiere un antibiótico. Aquí tenemos otro ejemplo. Ustedes ven que no hay ninguna fractura como muy significativa, sin embargo, hay disrupción
de los ligamentos amarillos aquí. Y esto, que es un STIR, tiene muy brillantes los ligamentos interespinosos y el ligamento nucal. Esto es una disrupción del complejo ligamentario posterior, por ende, a pesar de que no hay fractura, se considera una lesión inestable que requiere intervención quirúrgica. Esto también es en el contexto de un trauma. Ustedes ven esta colección de líquido cefalorraquídeo en el foráneo. Esto corresponde a un pseudomeningocele postraumático y usualmente se asocia, aquí ustedes ven que esta raíz existe, pero esta no, a una lesión preganglionar del plexo braquial. Entonces, si uno ve un pseudomeningocele y disrupción de las raíces, uno dice lesión preganglionar del plexo braquial. Esto nos llegó en el hospital, no debería pasar, pero bueno, es una paciente de 40 años que tiene unas alteraciones en el tobillo. La iba a operar el ortopedista, pero se dio cuenta que tenía algo en la espalda. Le tomaron la resonancia, ese algo en la espalda era un disrafismo espinal oculto, que debería ser de diagnóstico muy temprano, porque ya a los 40 años no hay mucho por hacer con esta paciente. Lo que tenía en los tobillos era una artropatía de Charcot, porque no los podíamos mover bien. Entonces ustedes ven que faltan los elementos posteriores, que la médula espinal llega muy abajo, entonces esto le decimos médula anclada, y además ustedes ven un componente graso aquí. Si hay un componente graso, a esto le vamos a decir un lipomieloningocele. También hay lipomielocele, dependiendo de donde esté esta interfaz que se llama la placoda. Es un tema un poquito complejo. Aquí otro paciente. Ustedes ven que en este cuerpo tiene esta lesión con nivel líquido, que es de alta intensidad de señal tanto en T1 como en T2, y tiene realce con el contraste, y adicionalmente se le ve esta masa en el pulmón. Esto corresponde a una metástasis hemorrágica de este primario de pulmón. Esto es lo que de pronto vemos con más frecuencia. Son las metástasis plásticas, se ven en tomografía muy blancas, pero en resonancia se ven negras en todas las secuencias. Entonces esto es una enfermedad metastásica poliostótica. Hay algo que hay que tener en cuenta, y es que en los adultos la médula ósea no debe realzar con el contraste. Entonces todas estas lesiones que están realzando son metastásicas. A veces también podemos ver, este es un caso de una espondilolisitis, pero se acompañaba de una colección epidural anterior y posterior, y esto condicionó una estenosis muy severa del canal central. Este caso fue súper interesante. Ustedes ven que en el espacio epidural posterior, en tomografía no se alcanzó a ver, pero afortunadamente le pidieron la resonancia. Entonces este es una imagen potencial en T2, este es un T1 y este es un STIR. Y ustedes ven que en el espacio epidural posterior tiene esto, que es hiperintenso en STIR. Hay algo, y es que no muchas cosas son hiperintenso en T1. Hay algo, y es que no muchas cosas son hiperintensas en T1. Entonces el que algo sea hiperintenso en T1 hace el diagnóstico diferencial un poquito más estrecho. Dentro de lo que es hiperintenso en T1 está la metahemoglobina. Eso quiere decir que esto era un hematoma epidural, y eso le estaba condicionando el canal central estrecho con mielopatía compresiva. La mielopatía se confirma porque hay aumento en la intensidad de señal en STIR de la médula espinal. Aquí lo vemos en axial, entonces esta es una imagen potencial de T1. Ustedes ven esto como comprime la médula espinal, y aquí en T2. Esta es otra cosa que de pronto vemos como todos los días, y son lesiones desminimizantes. Esta es una lesión desminimizante activa justo en el cono medular. Imagen potencial en T2, imagen potencial en T1, imagen potencial en STIR y T1 con supresión clásica y contraste. Y ustedes ven que justo en el cono medular hay una lesión que es hiperintensa en T2 STIR y realza con el contraste. Esto es una esclerosis múltiple. Las fracturas por acuñamiento también se ven muy bien en resonancia magnética. La resonancia nos permite caracterizar o establecer la temporalidad de las mismas.
Entonces, si uno ve una fractura que es hiperintensa en STIR, es decir, edematizada, probablemente su temporalidad es aguda, menos de 3 meses. Pero estas ya son fracturas crónicas. Y adicionalmente, cuando hay dudas de que haya una lesión subyacente a la fractura, por ejemplo, no sé, una lesión metastásica que se fracturó, la resonancia nos permite ver si realmente es solo una fractura por insuficiencia o si hay una metástasis asociada. Esta fractura tiene un nombre que es tipo pincer, que se da porque hay disrupción tanto del aspecto anterior como del posterior. Entonces ustedes ven una solución de continuidad. Esto es como se ve en axial, la misma lesión. Esto fue un hallazgo incidental. Una imagen con intensidad de señal de líquido cefalorraquídeo justo en el centro de la médula espinal. Si tiene intensidad de líquido de señal de líquido cefalorraquídeo, uno puede suponer que de pronto sí es líquido. Esto corresponde a una dilatación del canal ependimario y le decimos sírinis. A veces puede ser sintomático en el contexto de una silicomiemia y amerita intervención quirúrgica, pero esta paciente fue incidental porque los síntomas realmente correspondían a columna torácica lumbar. Sin embargo, se dejó como un incidental. Estas son otras lesiones de aspecto desminimizante. Este es un STIR, entonces ustedes ven algo aquí, algo aquí, algo aquí. Y en el T2 seco de gradiente confirmamos las lesiones desminimizantes también por esclerosis múltiple. Las lesiones de esclerosis múltiple son chiquitas, es decir, menos de 3 vértebras, o sea, ocupan una extensión longitudinal menor a 3 vértebras, en comparación a otro tipo de neuropatías, por ejemplo, neuromielitis óptica, que son lesiones longitudinalmente extensas. Longitudinalmente extenso quiere decir más de 3 niveles vertebrales. Esta, por ejemplo, ustedes ven una lesión un poquito grande en el centro de la médula espinal, hiperintensa en T2, y si uno lo ve en axial, ocupa más del 75% del área transversal de la médula. Esto correspondía a una mielitis transversa. Estas son chiquitas y esta es muy grande. Aquí ustedes ven una lesión, este es una imagen potencial en T2, T1, STIR y T1 con contraste. Ya había sido intervenida, pero la lesión quedó parcialmente. Entonces, es una lesión que tiene alta intensidad de señal en T2, pero está rodeada por material hipointenso, probablemente restos hemáticos, y es discretamente hiperintensa en T1 y bien hiperintensa en STIR. Esto correspondía a una malformación cavernosa intramedular. El diagnóstico diferencial en este caso sería el de un ependimoma, porque los ependimomas también tienen un capuchón hipointenso en T2. Sin embargo, la patología demostró esos cavernosos o malformaciones cavernosas de lesiones propias. Aquí ustedes ven la alteración en la intensidad de señal de todos los tejidos blandos posteriores por la intervención quirúrgica previa. Listo. Este es un caso muy dramático. Es una paciente con una paraparesia de instauración súbita. Este es una imagen potencial en T1, T2 y un STIR, que ustedes ven un aumento difuso en la intensidad de señal en el aspecto anterior de la médula espinal, que es extenso. Por el cuadro clínico, uno ve, bueno, algo súbito tiene que ser probablemente isquémico, porque una neuromielitis óptica es más insidiosa, una esclerosis múltiple es más insidiosa. Entonces se sospechó algo isquémico. Estas imágenes son especiales, son imágenes de difusión. Este es un P800 y este es un mapa de ADC. Las imágenes de difusión siempre vienen en pares. Nos permiten ver cómo se mueven las partículas de agua dentro del tejido. Hay muchas cosas que restringen a la difusión, pero dentro de lo que más restringe están los infartos. Entonces esto fue un infarto medular en territorio de la arteria de Aquiles. Para los infartos cerebrales hay mucha evidencia, hay mucho que por hacer, trombolizar, tromboaspirar, pero para los infartos medulares no hay mucho que hacer, entonces es un caso desafortunado. Aquí tenemos otro caso de otra neuropatía de otra naturaleza. Entonces ustedes ven aumento difuso en la intensidad de señal en T2 de la médula espinal que se confirma en el STIR. En T1 no tenía clara representación. Se parece mucho al caso anterior. Sin embargo, si uno magnifica,
uno puede ver que hay como unos punticos negros con vacío de señal. Ese vacío de señal y esas estructuras tortuosas correspondían a vasos sanguíneos. Entonces esto corresponde a una malformación arteriovenosa espinal. Aquí sí hay cosas por hacer. ¿Por qué? Porque solo basta con ocluir la malformación espinal lo más pronto que se pueda para mejorar los síntomas motores y sensitivos. Entonces, si uno ve eso, hay que correrle. La cuestión es que toca contar con un intervencionista que lo haga, y eso no es fácil. Aquí tenemos, este también fue un caso muy interesante. Entonces, T2, T1, ST. Ustedes ven que en T2, bueno, hay una anterolistesis probablemente degenerativa, pero también hay cambios inflamatorios de los tejidos blandos o de tejido subcutáneo posterior, y con el realce ustedes ven que es realce interfacetario y epidural anterior. Entonces este es un paciente que tenía una artritis séptica interfacetaria, que es esta de acá, con una colección epidural que le estrechaba por completo el canal central, de etiología infecciosa. Aquí tenemos el mismo paciente desplazándonos hacia caudal, y aquí otro foco de espondilodicitis. Entonces ustedes ven que es en el espacio epidural hay algo que está realzando con el contraste, y también hay realce de los cuerpos vertebrales que, como les mencioné, siempre es patológico. Aquí otro caso, esta es espondilodicitis, pero esta fue biógena. Entonces, imán potencial en T2, imán potencial en T1 en ST. Entonces, lo que sea muy negro en T1 es patológico. Tenía focos también hiperintensos en T2 y en ST, y realzaba con el contraste. Entonces, espondilodicitis biógena. Muchas espondilodicitis se acompañan de colecciones epidurales anteriores y posteriores, y ello contiene un canal central, a veces también con accesos de ojos. ¿Sí? Este fue el mismo caso que les mostré de la espondilodicitis tuberculosa. En comparación con el otro, ustedes ven esto que se llama el busto pótico, por el epónimo del mal de Pot. Aquí tenemos este otro paciente. Bueno, la resonancia también nos permite ver alteraciones de la unión cráneo-espinal. Entonces, este es un imán potencial en T2, T1 en ST. La columna a simple vista parece como normal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estas que son las amígdalas cerebelosas? Están como muy abajo. Para saber que las amígdalas cerebelosas están abajo, lo que uno hace es trazar una línea entre vísteo y básico, que se va a llamar la línea de McBride. Si las amígdalas están por debajo de esa línea de más de 5 milímetros, a eso le vamos a decir malformación de Chiari tipo 1. Si ese descenso de las amígdalas cerebrosas se acompaña del disrafismo espinal, a esa malformación le vamos a decir Chiari tipo 2. Antes se le decía Arnold Chiari, pero ahora se prefiere solo decirle Chiari. Y si se acompaña de un encefalocele frontal o occipital, a eso le vamos a decir Chiari 3. Hay otras anormalidades de la unión cráneo-espinal. Por ejemplo, cuando hay disociación del intervalo atlantoideo y adontoide sube, a eso le vamos a decir una invaginación basilar. Para saber que un paciente tiene una invaginación basilar, trazamos una línea entre el paladar, que no se ve, y el opiscio, y si la apófisis odontoide sobrepasa en 4 milímetros esa línea, invaginación basilar. Es problemático porque va a conferir inestabilidad cráneo-espinal y puede comprimir el tallo encefálico. Listo. Ya a manera de conclusión hay que tener en cuenta que las imágenes tienen un rol importante en el paciente, en el abordaje de pacientes con patología de columna. Es muy importante conocer la anatomía tanto de las vértebras, de la médula espinal, de los nervios, de las arterias y de las venas, para entender cómo afecta la patología a un paciente y a interpretar las imágenes. La selección de la modalidad del imagen va a depender de la sospecha clínica. Entonces, si yo sospecho escoliosis, me basta con una radiografía. Pero si sospecho una espondilodicitis, necesito una resonancia contrastada. Si yo tengo una fractura, me basta con una tomografía simple. La ubicación de la patología y sus características va a permitir establecer algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, si el cuadro es de instauración súbita, pensar en actos isquémicos, si es algo más transitorio, una mielopatía como las que tenemos, una meningitis transversa, esclerosis múltiple, una meningitis óptica, un MOGAD, y eso es todo.
No sé si hay alguna pregunta. No sé. De nada. ¿Alguien tiene la lista de casualidad? ¿Alguno quedó con la lista? Gracias. Yo sé que hoy voy a ir batallado y él me va a decir que normalmente quería parte de las técnicas van a circular la palabra. Yo pensé que la derecha era las personas a la doctora porque de que se ha hecho la porque no estamos viviendo realmente. La que me van a mandar. Sí, Alejandra, porque que no lo hacen no pueden presentar un pase sí, y con lo de la fecha del móvil que preguntamos ayer, dijo que iba a visitar una fecha, ya que nos va a dar caso, pero te va a visitar una fecha para todos. Y el que no le tenga para eso, está para la materia. Y la haciendo así.